La oficina del Dr. Tyler Campbell era un santuario de caos organizado, con montones de papeleo abarrotando su escritorio y estantes llenos de textos médicos y materiales de referencia. Mientras estaba sentado encorvado sobre su computadora, absorto en su trabajo, la pesada puerta se abrió crujiendo, anunciando la llegada de Frank, un oficial de policía y amigo cercano. Frank, generalmente jovial y relajado, tenía una expresión inusualmente seria cuando entró en la habitación. Sus ojos inmediatamente se posaron en Tyler, quien levantó la vista con una curiosa inclinación de la cabeza. «Buenos días, Tyler», saludó Frank, con un tono moderado en comparación con sus bromas habituales. «¿Te importa si tengo un asiento?» Tyler le hizo un gesto a Frank para que tomara una de las sillas frente a su desordenado escritorio. «Por supuesto, Frank. ¿Qué tienes en mente?» La mirada de Frank parpadeó por la habitación, deteniéndose en los diversos instrumentos y herramientas esparcidos por ahí. «¿Cómo te las arreglas para comer aquí?», preguntó, arrugando la nariz con disgusto. Tyler se encogió de hombros, imperturbable. «Te acostumbras. ¿Quieres un café?» Frank retrocedió ligeramente, rechazando la oferta con una mueca. «No, estoy bien». Tyler cogió un archivo de su escritorio y se lo entregó a Frank. «Aquí está el informe que solicitó». Frank pasó rápidamente las páginas, su expresión suavizándose en una sonrisa de aprobación. «Gracias, Tyler. Esto es exactamente lo que necesitaba. Ahora que ese negocio está fuera del camino, ¿cómo te trata la vida?» Tyler se rió entre dientes, recostándose en su silla. «Oh, ya sabes, lo mismo de siempre. Y sí, todavía volando solo en el frente de las relaciones». Frank levantó una ceja con falsa sorpresa. «¿En serio? Podría jurar que te vi saliendo de la fiesta la semana pasada con la mujer más hermosa de allí». Tyler sonrió, con un toque de autodesprecio en su tono. «Ah, bueno, resulta que ser médico forense no es exactamente un imán para las chicas». Frank se rió, empujando juguetonamente el hombro de Tyler. «No puedo culparlos. Podrías haber sido el próximo Mozart, pero en cambio, elegiste pasar el rato con cadáveres». Tyler se rió entre dientes ante la broma, sacudiendo la cabeza. «Sí, bueno, la música no era realmente lo mío. Pero oye, amo lo que hago». La música fluía por las venas de la familia, un legado que se esperaba que el joven Tyler mantuviera. Desde el amanecer hasta el anochecer, su agenda estaba repleta de lecciones de música y tutores privados después del horario escolar habitual. A pesar de su inmersión en la música, Tyler albergaba un desdén secreto por ella. Nunca expresó sus sentimientos a sus padres o abuela, temiendo su conmoción. En cambio, alimentó una pasión silenciosa por las investigaciones forenses y los programas de detectives, sobresaliendo en materias académicas no relacionadas con la música, como matemáticas, química y biología. Sin embargo, sus padres no se dieron cuenta o optaron por pasar por alto sus verdaderos intereses. Todo cambió cuando una nueva chica se unió a la clase de Tyler en 8º grado. Fascinado por su belleza, Tyler encontró su corazón latiendo con fuerza de una manera que nunca antes había experimentado. A pesar de sentirse inadecuado en comparación con ella, resolvió no darse por vencido. Después de observarla durante una semana, reunió el coraje para acercarse a ella. «Hola», dijo Tyler nerviosamente, su voz apenas audible. La niña respondió con ojos sorprendidos, intercambiando una breve conversación que terminó con su negativa juguetona a su oferta de acompañarla a casa. La humillación de Tyler resonó en sus oídos mientras corría a casa, sus mejillas ardían de vergüenza y lágrimas brotaban de sus ojos. Irrumpiendo por la puerta, encontró a su abuela esperándolo, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en la escuela de música? ¿Y por qué te ves tan despeinada?», ella preguntó. Alimentado por la ira, Tyler estalló, arrojó su violín por la habitación y gritó: «Porque odio la escuela de música, odio la música y no voy a estudiarla más». Su abuela retrocedió, agarrándose el pecho angustiada, mientras Tyler se dirigía furioso a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. A partir de ese momento,
Taylor se negó rotundamente a involucrarse con la música. Los nervios de su abuela estaban destrozados, su madre lloraba y su padre, en silencio empático, lidiaba con los recuerdos de su propia rebelión juvenil. Entendió la confusión de su hijo, prefiriendo el consuelo de la pesca y la cerveza en lugar de enfrentar sus propios traumas pasados. Después de numerosas disputas familiares y visitas a un psicólogo, Taylor finalmente obtuvo la autonomía para trazar su propio rumbo. Abrazando la natación y las actividades académicas como la ciencia y las matemáticas, se sumergió en un mundo muy alejado de la música. A pesar de enfrentar heridas y narices ensangrentadas, Taylor permaneció resuelto, impasible ante las preocupaciones de su familia. A medida que se acercaba el momento de tomar decisiones universitarias, la familia de Taylor lo empujó suavemente hacia actividades artísticas, solo para encontrarse con su firme determinación de unirse a la policía. Su conmoción se intensificó cuando las aspiraciones de Taylor para la Academia de Policía se quedaron cortas debido a un examen físico fallido. Sin embargo, Taylor cambió a un plan de respaldo, poniendo su mirada en la escuela de medicina. Su familia dio un suspiro colectivo de alivio, abrazando la percepción de estabilidad y honor de una carrera en medicina. Sin embargo, su alivio se convirtió en consternación al enterarse de la especialidad elegida por Taylor dentro del campo médico. Mientras Taylor se paraba sobre el cuerpo en la camilla, fue golpeado por una ola de melancolía. La joven yacía en paz, sus rasgos serenos e intactos por la dura realidad de la muerte. A pesar del sombrío entorno de la sala de examen, parecía irradiar una belleza etérea que cautivó la atención de Taylor. Su piel, aunque pálida, conservaba un delicado encanto, y Taylor se sintió atraído por los sutiles contornos de su rostro. Era raro que se demorara en los rostros de las personas que examinaba. Sin embargo, había algo en ella que despertaba una profunda sensación de familiaridad en su interior. Era como si la hubiera encontrado antes, tal vez en un recuerdo lejano o en un sueño. Las palabras urgentes del paramédico resonaron en la mente de Taylor, fundamentándolo en la gravedad de su deber. Señor Campbell, necesitamos averiguar por qué murió esta joven, había enfatizado el paramédico, subrayando la importancia de desentrañar el misterio que rodeaba su fallecimiento. Con un comportamiento sereno, Taylor se preparó para embarcarse en su examen, sabiendo que cada detalle podía contener una pista de la verdad. Metódicamente, Taylor comenzó su evaluación, documentando meticulosamente cualquier signo de trauma o lesión. A pesar de la ausencia de heridas externas, permaneció agudamente sintonizado con los sutiles matices del cuerpo de la joven, buscando cualquier indicio de las circunstancias que llevaron a su prematura muerte. Sin embargo, en medio de la precisión clínica de su examen, Taylor no pudo sacudirse la sensación de inquietud que lo corroía. Había una conexión inexplicable con la joven, un sentimiento que trascendía la lógica y la razón. Era como si compartieran un vínculo que desafiaba toda explicación, dejando a Taylor lidiando con un profundo sentido de introspección. Ella es tan joven y hermosa, Taylor susurró suavemente para sí mismo, su voz apenas audible en los confines silenciosos de la sala de examen. En ese momento, rodeado de las trampas estériles de su profesión, no pudo evitar reflexionar sobre la tragedia de una vida truncada y las preguntas sin respuesta que persistieron a su paso. Mientras Taylor se paraba sobre el cuerpo de la joven, sus pensamientos se desviaron hacia lo que podría haber sido si ella todavía estuviera viva. Entretuvo fantasías fugaces de reunir el coraje para invitarla a salir, solo para descartar rápidamente la idea. No había lugar para tales distracciones ahora, él tenía un trabajo que hacer. Con un sentido de determinación, Taylor centró su atención en la tarea en cuestión. Sin embargo, cuando observó a la niña acostada frente a él, una oleada de protección se apoderó de él. Sus delicados rasgos tiraban de las fibras de su corazón, evocando un profundo sentido de empatía por su inoportuno destino. ¿Cómo pudo alguien tan hermoso encontrarse con un final tan trágico? Parecía injusto, casi cruel. Sacudiéndose de su ensoñación, Taylor se preparó para la autopsia que se avecinaba. El bisturí en su mano se sentía frío y desconocido, pero sabía que era una herramienta necesaria para desentrañar los misterios ocultos dentro del cuerpo de la joven. Con precisión practicada, hizo una pequeña incisión, solo para retroceder asombrado cuando la piel de la niña tembló bajo su toque. Perplejo,
Taylor se inclinó más cerca, sus sentidos en alerta máxima. ¿Estaba imaginando cosas o el cuerpo de la niña realmente había reaccionado a su incisión? Con el corazón acelerado, escuchó atentamente si había señales de vida, pero la habitación permaneció inquietantemente silenciosa. Antes de que pudiera contemplar más, sucedió lo impensable. La chica de la mesa se estremeció, respirando hondo que destrozó la quietud de la habitación. Los ojos de Taylor se abrieron de incredulidad mientras ella cobraba vida, su mirada fijándose en la suya con una claridad sorprendente. «Tengo frío», susurró, su voz apenas audible, antes de caer una vez más en la inconsciencia. El pánico se apoderó de Taylor mientras corría a pedir ayuda, su mente tambaleándose con incredulidad ante el inexplicable giro de los acontecimientos. Fue un momento que desafió la lógica, dejándolo lidiando con la inquietante comprensión de que la muerte podría no ser tan definitiva como siempre había creído. La voz al otro lado de la línea expresó incredulidad mientras Taylor transmitía apresuradamente el extraordinario giro de los acontecimientos. Con manos temblorosas, colgó el teléfono y se volvió hacia Denise, la joven que inexplicablemente había regresado del borde de la muerte. Ella yacía frente a él, con los ojos cerrados y la respiración superficial, pero inconfundiblemente viva. A medida que pasaban las horas, Denise recuperó gradualmente la conciencia y sus sentidos volvieron lentamente a ella. Tyler permaneció fielmente junto a su cama, incapaz de separarse del enigmático extraño cuya vida había pendido de un hilo momentos antes. Se reveló que Denise había estado al borde de la muerte por una sustancia peligrosa que se encontraba en su sangre, una sustancia tan potente que había hecho que su corazón dejara de latir. Tyler se maravilló de su milagrosa supervivencia, sabiendo que cualquier retraso en la detección de la toxina habría llevado a un trágico diagnóstico erróneo. Cuando los ojos de Denise se abrieron aleteando, Tyler se enfrentó a ella, quien pacientemente explicó los eventos que habían sucedido. Su confusión era evidente mientras luchaba por comprender la gravedad de su situación. Antes de que Taylor pudiera ofrecer más explicaciones, un golpe en la puerta anunció la llegada de Frank, acompañado por 2 policías. Llegaron justo a tiempo para presenciar el despertar de Denise, pero el médico les advirtió que todavía estaba débil y no podía hablar por mucho tiempo. Frank asintió solemnemente, reconociendo la advertencia del médico. Cuando la sala cayó en un silencio silencioso, el grupo se preparó para las revelaciones que les esperaban. Mientras tanto, solo unas horas antes, Denise había estado haciendo su trabajo de limpiadora en una lujosa residencia privada. Su rutina mundana fue interrumpida por una simple petición de su colega, Carol, señalando el comienzo de una cadena de eventos que alterarían para siempre el curso de su vida. Denise asintió con la cabeza ante las instrucciones de su colega mayor y se dirigió al patio, llevando bolsas de basura con ella. La finca, perteneciente a una de las personas más ricas de la ciudad, estaba llena de actividad cuando Denise se unió a sus compañeros de trabajo en sus esfuerzos por mantener su apariencia prístina. Mientras navegaba por los estrechos senderos detrás de la gran casa, Denise no pudo evitar una sensación de inquietud que permanecía en el aire. A diferencia del frente meticulosamente cuidado de la casa, esta área se sentía sombría y aislada. Al acercarse al contenedor de basura escondido detrás del edificio anexo, Denise sintió un escalofrío repentino correr por su columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono sonó con un mensaje, distrayéndola momentáneamente. Mientras miraba la pantalla, el movimiento llamó su atención. Otro trabajador, oculto por una pila de cajas, se dirigía hacia ella. Denise intentó hacerse a un lado para permitirle pasar, pero era demasiado lenta. Denise le contó los detalles del incidente traumático a Taylor, con la voz temblorosa mientras luchaba por reconstruir los eventos que llevaron a su ataque. Su memoria estaba nublada por el miedo y la confusión, pero logró recordar la sensación de dolor y el sonido de pasos en retirada. Cuando se le preguntó sobre la apariencia del atacante, Denise solo pudo recordar haber visto las manos de la persona, que tenían un brazalete negro en una muñeca. Fue un detalle pequeño, pero potencialmente crucial para identificar al agresor. Taylor y Frank escucharon atentamente, intercambiando miradas significativas mientras Denise compartía su relato.
La tranquilizaron y elogiaron su valentía al brindar información valiosa a pesar de la terrible experiencia que había soportado. Después del interrogatorio, se decidió mantener en secreto la supervivencia de Denise para permitir una investigación más discreta. Mientras tanto, Denise se centró en recuperarse de sus lesiones, rodeada del cuidado y apoyo de Taylor y sus colegas. Cuando comenzó a recuperar fuerzas a la mañana siguiente, Taylor le hizo otra visita, ofreciéndole consuelo y comprensión. Él le explicó amablemente la situación, asegurándole que estaba a salvo y que estaban haciendo todo lo posible para detener a su atacante. Los ojos de Denise se llenaron de lágrimas mientras escuchaba las palabras tranquilizadoras de Taylor. La amabilidad y compasión que le mostró le brindaron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de su terrible experiencia. En ese momento, se sintió agradecida por el apoyo de extraños que se habían convertido en sus aliados en un momento de necesidad. La pregunta de Taylor sobre su familia trajo una expresión sombría al rostro de Denise. Ella contó cómo su abuela y su tía la habían visitado, sus expresiones estaban llenas de preocupación y preocupación. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre sus padres, el comportamiento de Denise cambió, su expresión se nubló de tristeza e incertidumbre. La respuesta plana y sin emociones de Denise sobre el fallecimiento de sus padres tomó momentáneamente a Taylor con la guardia baja, dejándolo tropezando con sus palabras en un intento de ofrecerle consuelo. Rápidamente se dio cuenta de su paso en falso y se disculpó, castigándose interiormente por su falta de sensibilidad. Sin embargo, el comportamiento estoico de Denise indicaba que hacía tiempo que había aceptado su pérdida, respondiendo con un simple reconocimiento de que había quedado en el pasado. Cuando Taylor explicó que su abuela la había visitado, pero que le habían ocultado los detalles de su supervivencia, Denise aceptó la información con un gesto distante, revelando poca emoción. Tyler sintió una oleada de protección hacia ella, reconociendo su vulnerabilidad a raíz de los recientes acontecimientos. Él tomó la decisión de ofrecerle refugio en su propia casa hasta que se resolviera la situación, enfatizando su compromiso de garantizar su seguridad. La respuesta de Denise fue moderada, pero finalmente aceptó la propuesta de Taylor con un gesto de agradecimiento. Cuando fue dada de alta del hospital unos días después, Taylor la acompañó a su casa, le proporcionó un juego de llaves de repuesto y le aseguró que podía comunicarse con él para cualquier ayuda o apoyo que pudiera necesitar. Al regresar a casa del trabajo más tarde esa noche, Taylor fue recibido por el reconfortante aroma de la comida recién cocinada que flotaba en el aire. Se sorprendió gratamente al encontrar a Denise en la cocina, preparando una comida para ambos. A pesar de su timidez inicial, el gesto de Denise calentó el corazón de Taylor y se sentaron juntas a disfrutar de la comida que ella había preparado. En ese momento, en medio del simple acto de compartir una comida, floreció entre ellos una sensación de camaradería y apoyo mutuo. Taylor sonrió cálidamente ante las palabras de gratitud de Denise, genuinamente conmovido por su gesto. Mientras se sentaban a disfrutar de la comida juntos, su conversación fluía sin esfuerzo, cada uno compartiendo fragmentos de sus vidas y experiencias. Cuando Denise mencionó su amor por la música, Taylor despertó su interés y no pudo evitar expresar sorpresa ante la revelación. Su propia historia con el violín agregó una capa inesperada de conexión entre ellos, provocando un animado intercambio de historias y risas. Curiosa por la decisión de Taylor de dejar atrás la música, Denise se inclinó atentamente, sus ojos brillaban con genuino interés. Mientras Taylor hablaba sobre su viaje y se daba cuenta de que su verdadera pasión radicaba en la medicina, Denise escuchó atentamente, cautivada por su historia. A su vez, Denise compartió sus propios recuerdos de su madre, pintando una imagen de una mujer que había sido una fuente de apoyo y amor inquebrantables durante toda su vida. A pesar de la ausencia de una figura paterna, la madre de Denise había llenado su hogar de calidez y aliento, inculcando en su hija un profundo aprecio por la música y las artes. Un recuerdo en particular se destacó en la mente de Denise, una visita al conservatorio para un concierto de música clásica con su madre. La encantadora experiencia le había dejado una impresión duradera, encendiendo una historia de amor de por vida con la música y la inspiró a perseguir sus propias aspiraciones musicales. Mientras recordaban sus respectivos pasados, Taylor y Denise encontraron consuelo en la compañía del otro,
forjando un vínculo arraigado en las experiencias compartidas y el entendimiento mutuo. En ese momento, rodeados por el reconfortante aroma de la comida casera y el suave zumbido de la conversación, encontraron un sentido de pertenencia y compañía que llenó sus corazones de calidez y gratitud. A medida que Denise profundizaba en sus recuerdos, los ecos de los sueños de su infancia y el apoyo inquebrantable de su madre resonaron profundamente en ella. Desde muy joven, le encantaron las encantadoras melodías de la música clásica, inspirada por el estímulo de su madre para perseguir su pasión por el violín, con dedicación y determinación. Denise cultivó sus talentos musicales, volcando su corazón y su alma en sus actuaciones. Cuando cumplió los 16 años, se había convertido en una violinista hábil y consumada, y su música reflejaba tanto su destreza técnica como su profundidad emocional. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando el mundo de Denise se hizo añicos por el devastador diagnóstico de su madre. La noticia de la enfermedad terminal de su madre ensombreció sus vidas, obligándolos a enfrentar la dura realidad de su situación. Ante un dolor e incertidumbre inimaginables, la madre de Denise la instó a buscar a su familia separada, reconociendo la importancia de tener un sistema de apoyo en su hora más oscura. La renuencia de Denise a acercarse a su abuela se debió a años de distanciamiento y amargura, alimentados por la desaprobación de su dinámica familiar poco convencional. Sin embargo, a medida que la salud de su madre continuaba empeorando, Denise se encontró lidiando con el peso de los últimos deseos de su madre, dividida entre su orgullo y su amor por su familia. En un momento conmovedor de reconciliación, Denise dejó de lado su orgullo y se acercó a su abuela, Joyce Lordwell, buscando la conexión familiar que necesitaba desesperadamente en ausencia de su madre. La reunión estuvo cargada de tensión e incomodidad al principio, pero gradualmente, las paredes entre ellos comenzaron a desmoronarse, allanando el camino para la curación y el perdón. Cuando Joyce vio el sorprendente parecido de Denise con su difunto hijo, su corazón se hinchó de reconocimiento y añoranza, cerrando la brecha que los había separado durante tanto tiempo. El vínculo entre la nieta y la abuela era palpable, un testimonio del poder perdurable de los lazos familiares, con lágrimas en los ojos y una súplica de ayuda en los labios. Denise se volvió hacia Joyce y le confió a la persona más preciada de su vida, su madre. En ese momento, su historia compartida y su amor compartido por la madre de Denise forjaron un vínculo que trascendió sus agravios pasados, uniéndolos en un propósito común: luchar por la vida de la mujer que ambos apreciaban. Mientras Denise navegaba por las tumultuosas aguas del dolor tras la muerte de su madre, encontró consuelo en el inesperado apoyo de su recién descubierta abuela, Joyce. A pesar de la incomodidad e incertidumbre iniciales que caracterizaban su relación, Denise reconoció la importancia de la conexión familiar que compartían, especialmente a raíz de la ausencia de su madre. Cuando Joyce le ofreció a Denise que se mudara con ella, la joven dudó, lidiando con emociones conflictivas y recuerdos de agravios pasados. Sin embargo, impulsada por los últimos deseos de su madre y un nuevo sentido de responsabilidad familiar, Denise finalmente decidió aprovechar la oportunidad de reconciliación y compañía. En los días siguientes, Denise y Joyce embarcaron en un viaje de descubrimiento, desentrañando gradualmente las capas de su historia compartida y forjando un vínculo basado en el respeto y la admiración mutuos. La naturaleza compasiva de Denise y sus notables talentos, en particular sus hábiles interpretaciones de violín, la hicieron querer por Joyce, quien se sintió atraída por la joven de buen corazón a su cuidado. Sin embargo, su floreciente relación no estuvo exenta de desafíos. La presencia de Denise en el hogar provocó tensiones con su prima, Jacqueline, quien albergaba resentimiento y celos hacia su nuevo pariente. Acostumbrada a ser el punto focal de la atención de Joyce, Jacqueline veía la llegada de Denise como una amenaza a su posición dentro de la jerarquía familiar. Desde el momento en que se conocieron, la animosidad de Jacqueline hacia Denise fue palpable, su desdén evidente en cada interacción. Mientras Denise navegaba por las complejidades de su nueva dinámica familiar, se vio atrapada en el fuego cruzado del resentimiento de Jacqueline, agregando una capa adicional de tensión a su ya frágil relación. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, Denise se mantuvo firme en su determinación de honrar el legado de su madre y cultivar una conexión significativa con su abuela.
Juntos, se embarcaron en un viaje de sanación y reconciliación, navegando por los desafíos de su pasado compartido mientras forjaban un camino hacia un futuro más brillante. A medida que la hostilidad de Jacqueline hacia Denise continuaba hirviendo bajo la superficie, la atmósfera dentro del hogar se volvió cada vez más tensa. Denise, siempre consciente del afecto de su abuela por Jacqueline, hizo todo lo posible por mantener una fachada de cortesía y respeto frente a la animosidad de su tía. Sin embargo, en el fondo, no podía deshacerse de la inquietante sensación de que algo andaba mal con las intenciones de Jacqueline. La intrincada dinámica de sus relaciones familiares pintaba un panorama complejo, caracterizado por un delicado equilibrio de amor, conexión y tensiones subyacentes. Para Denise, navegar por este nuevo capítulo de su vida significaba abrazar la promesa de su incipiente relación con Joyce mientras enfrentaba los desafíos que planteaba la presencia de Jacqueline a puerta cerrada. El resentimiento de Jacqueline se enconó, alimentado por las sospechas de los motivos de Denise y el resentimiento hacia su supuesta intrusión en la vida de Joyce. Albergaba una creencia profundamente arraigada de que Denise no era más que una intrusa manipuladora, con la intención de explotar la generosidad de Joyce para beneficio personal. A los ojos de Jacqueline, Denise era una amenaza para su posición dentro del hogar y no escatimó esfuerzos para socavarla en cada oportunidad. A través de una manipulación sutil y actos calculados de sabotaje, Jacqueline trató de envenenar la percepción que Joyce tenía de Denise, poniendo en duda sus intenciones y carácter. Denise soportó la peor parte de la venganza de Jacqueline en silencio, negándose a cargar a su abuela con el conocimiento de las crueles maquinaciones de su tía. En cambio, soportó la implacable campaña de hostilidad de Jacqueline con tranquila dignidad, inquebrantable su determinación de proteger a Joyce de una mayor angustia. Sin embargo, a medida que la tensión dentro del hogar alcanzó niveles insoportables, Denise tomó la difícil decisión de distanciarse del ambiente tóxico. Con su aceptación en la universidad brindando una oportunidad muy necesaria para escapar, Denise aprovechó la oportunidad para labrarse un espacio propio, libre de la influencia tóxica de Jacqueline. Dejando atrás la atmósfera sofocante de la casa de su abuela, Denise se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, decidida a forjar su propio camino y dejar atrás las sombras de su pasado. Aunque el camino por delante era incierto, Denise encontró consuelo en la nueva libertad de perseguir sus sueños en sus propios términos. Cuando Taylor le transmitió la nueva revelación de Denise a Frank por teléfono, una sensación de urgencia se apoderó de su voz. Frank, en sintonía con la gravedad del tono de Taylor, no perdió el tiempo en responder, prometiendo llegar rápidamente. La revelación de Denise había desenterrado un detalle sorprendente, uno que tenía el potencial de remodelar su comprensión de los eventos que rodearon su ataque. La ausencia de un brazalete en la muñeca de su agresor, reemplazado en cambio por un tatuaje de una cadena, insinuaba una capa más profunda de complejidad del misterio. Mientras esperaban la llegada de Frank, Taylor y Denise se vieron consumidos por una oleada de especulaciones y conjeturas. ¿Podría el tatuaje tener significado? ¿Era una pista sobre la identidad del atacante de Denise, o simplemente una pista falsa en una narrativa cada vez más complicada? Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad mientras esperaban ansiosamente la llegada de Frank, con la mente acelerada por las posibilidades que se avecinaban. Con cada momento que pasaba, el peso de lo desconocido caía sobre ellos, acercándolos cada vez más al corazón del misterio que había envuelto sus vidas. Finalmente, el sonido de pasos que se acercaban anunció la llegada de Frank, su presencia un faro tranquilizador de determinación frente a la incertidumbre. Con una determinación decidida, desenredarían la maraña de secretos que había atrapado a Denise, acercándola un paso más a encontrar la verdad y recuperar su sensación de seguridad. La actitud juguetona de Frank cambió a medida que profundizaba en los detalles del caso con una nueva gravedad. Relató el progreso logrado hasta el momento, detallando las diversas pistas que habían seguido y los callejones sin salida que habían encontrado en el camino. Hemos estado revisando imágenes de vigilancia de áreas cercanas, tratando de identificar a cualquier persona sospechosa que pudiera haber estado en las cercanías en el momento del ataque, explicó Frank, con un tono mesurado y profesional. Hasta ahora, no hemos encontrado nada concreto, pero seguimos investigando.
Tyler escuchó atentamente, con la mente llena de posibilidades mientras absorbía las actualizaciones de Frank. A pesar de sus mejores esfuerzos, la verdad seguía siendo esquiva, envuelta en un velo de incertidumbre que a veces parecía impenetrable. Mientras discutían los posibles próximos pasos, los pensamientos de Tyler inevitablemente volvieron a Denise y las enigmáticas circunstancias que rodearon su ataque. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una distancia profesional, no pudo sacudirse la sensación de protección que se había arraigado en él. Llegaremos al fondo de esto, Tyler, le aseguró Frank, con la voz firme con convicción. No descansaremos hasta que hayamos descubierto la verdad y llevado a quien sea responsable ante la justicia. Con renovada determinación, Tyler y Frank redoblaron sus esfuerzos, decididos a desentrañar el misterio que se había apoderado de sus vidas y asegurarse de que Denise recibiera la justicia y el cierre que merecía. Mientras se separaban para pasar la noche, su determinación brilló intensamente, iluminando el camino a seguir en su búsqueda de respuestas. La mente de Frank se aceleró mientras procesaba la información recién descubierta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pintando una imagen escalofriante de traición y engaño. Rápidamente regresó a la casa de Tyler, sus pensamientos consumidos por la urgencia de la situación. Cuando llegó, encontró a Tyler esperando ansiosamente. Su expresión reflejaba la sensación de presentimiento de Frank. Sin perder un momento, Frank relató los eventos en la casa de la abuela de Denise, enfatizando el significado del hombre tatuado que habían encontrado. Creo que podemos haber encontrado a nuestro sospechoso, dijo Frank sombríamente, con la voz teñida de determinación. El hombre que llevó a Jacqueline tenía el mismo tatuaje que la persona en las imágenes de vigilancia. Es demasiada coincidencia como para ignorarla. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par al darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Entonces Jacqueline podría estar involucrada en el ataque de Denise?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Está empezando a verse de esa manera, respondió Frank, con un tono sombrío. Pero tenemos que proceder con cuidado. Todavía no tenemos pruebas suficientes para hacer acusaciones, pero nos estamos acercando. Con un sentido compartido de propósito, Tyler y Frank profundizaron en su investigación con renovado fervor, decididos a descubrir la verdad y llevar al atacante de Denise ante la justicia. Mientras estudiaban minuciosamente los detalles del caso hasta altas horas de la noche, el peso de su responsabilidad flotaba pesadamente en el aire, impulsándolos a avanzar en su búsqueda de justicia. Cuando Tyler y Denise entraron en la habitación, se encontraron con un coro de jadeos de sorpresa y murmullos de reconocimiento. Tyler sintió una oleada de nervios y emoción corriendo a través de él cuando todas las miradas se volvieron hacia ellos. Miró a Denise, notando la mezcla de emociones que se reflejaban en su rostro, incertidumbre, aprensión, pero también un rayo de esperanza. Los ojos de Joyce brillaron de deleite cuando se acercó a ellos. Su rostro se iluminó de alegría. Bienvenidos, queridos míos. Estoy muy contenta de que pudieras unirte a nosotros, exclamó, envolviéndolos a ambos en un cálido abrazo. El corazón de Tyler se hinchó de gratitud por la amabilidad y aceptación de Joyce. A pesar de los tumultuosos acontecimientos de los últimos días, sintió una sensación de pertenencia en su presencia, como si realmente fuera parte de su familia. A medida que avanzaba la noche, Tyler y Denise se vieron inmersos en el animado ambiente de la celebración. Se mezclaron con los invitados, compartiendo historias y risas, y Tyler no pudo evitar maravillarse de la resiliencia y la fuerza que Denise mostró ante la adversidad. Durante toda la noche, Jacqueline los miró con los ojos entrecerrados, su expresión ilegible. Tyler no podía sacudirse la sensación de inquietud que se asentaba en la boca del estómago cada vez que captaba su mirada fija en ellos. A pesar del trasfondo de tensión, la celebración continuó y Tyler se sintió atraído por la calidez y camaradería del momento. Mientras miraba por la habitación, rodeado de las personas que le importaban, sintió una sensación de esperanza y optimismo por el futuro, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban. Tyler sabía que con el apoyo inquebrantable de Joyce y el coraje de Denise a su lado, los enfrentarían juntos, como familia. Y a medida que la noche llegaba a su fin,
Taylor no pudo evitar sentir un rayo de esperanza por las posibilidades que se avecinaban mientras Denise caminaba por el pasillo del brazo de su abuela. Su corazón se hinchó con una mezcla de emociones, felicidad, gratitud y una sensación de libertad recién descubierta. Miró alrededor de la iglesia, contemplando las caras sonrientes de sus amigos y familiares, y sintió una oleada de amor y apoyo a su alrededor. Joy sonrió de orgullo mientras caminaba al lado de su nieta, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. A pesar de las pruebas que habían enfrentado, habían emergido más fuertes y unidos que nunca. Taylor se paró en el altar, con la mirada fija en Denise, su corazón rebosante de amor y admiración. No podía creer lo lejos que habían llegado, de la incertidumbre y el peligro de su pasado a este momento de pura felicidad y celebración. Cuando Denise llegó al final del pasillo, Taylor tomó su mano entre la de él, sus ojos entrelazados con los de ella en un voto silencioso de amor y compromiso. Juntos, se volvieron hacia el sacerdote, listos para embarcarse en el próximo capítulo de su viaje juntos. La ceremonia estuvo llena de risas y lágrimas, ya que Denise y Taylor intercambiaron votos y anillos, prometiendo su amor y devoción mutua por toda la eternidad. Cuando fueron declarados marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y vítores, un coro de alegría y celebración resonó en el aire. Fuera de la iglesia, bajo un dosel de flores blancas, Denise y Taylor compartieron su primer beso como marido y mujer, sellando su unión con la promesa de amor y felicidad eternos. Al dar un paso al frente para saludar a sus invitados, tomados de la mano, Denise no pudo evitar sentir una profunda gratitud por el amor y el apoyo que los había traído a este momento. Con Joyce a su lado y el amor inquebrantable de Taylor, sabía que su futuro era brillante y lleno de infinitas posibilidades, y mientras bailaban juntas bajo las estrellas, rodeadas de las personas que más apreciaban, Denise supo que finalmente la había encontrado felices para siempre. Cuando Taylor tomó el violín, un silencio cayó sobre la multitud, la anticipación hormigueaba en el aire. Con Denise a su lado, comenzó a tocar, las notas fluyendo sin esfuerzo de las yemas de sus dedos, tejiendo un tapiz de emoción y amor. Mientras tocaban juntos, su música llenó la habitación, envolviendo los corazones de sus seres queridos y atrayéndolos a la hermosa melodía. Fue un momento de pura magia, un testimonio de su vínculo y del viaje que habían compartido. Los invitados observaron asombrados cómo Taylor y Denise derramaban sus corazones en la música, su amor brillando intensamente para que todos lo vieran. Las lágrimas brotaron de muchos ojos mientras la melodía los bañaba, un conmovedor recordatorio del poder del amor y la belleza de la unión. Para Taylor, tocar el violín con Denise fue más que una actuación. Fue una reafirmación de su amor, una celebración de su unión y la promesa de una vida de felicidad juntos. Cuando las notas finales se desvanecieron en el aire, la sala estalló en aplausos, un coro de alegría y aprecio por el hermoso momento que habían compartido. Taylor y Denise se sonrieron el uno al otro, sus corazones rebosantes de amor y gratitud por el viaje que los había traído a este momento. Mientras se abrazaban, rodeados de sus amigos y familiares, sabían que su amor era una melodía que continuaría sonando por toda la eternidad, una canción de alegría, esperanza y posibilidades infinitas. Y mientras bailaban juntos hasta altas horas de la noche, sus corazones latían como uno solo, su amor brillaba más que nunca.